sin publicidad, este es café de Starbucks, no es que, o sea, lo compré, pero lo compré en Costco que me salió más barato, ¿no? Miguel, how can you see that the live? Sí, o sea, lo compré, pero lo compré en Costco que me salió más barato, ¿no? Miguel, how can you see that? It is now live. Okay, cool. Hoy como que se Aquí está. se va, como acá el feedback, ¿no? ¿No? Sí, Ahora ya debe ser. Okay. Okay. Yeah. Beautiful. ¿Vas a cantar, Sandra, o no? No. A menos que tú cantes. Vas a cantar dile a Miguel la canción tenemos una canción que escogimos ya. La canción del grupo, ¿cómo se llama esta canción? De la que te mandé por YouTube. Sí, yo no me acuerdo cómo se llama. Pero mira, ya Está... estamos con Alfredo Peregrino. Aquí estamos con Alfredo. Alfredo está en Seattle. Yo estoy en Houston y Miguel está en Nueva York. Y aquí tenemos nuestras tazas para tener un cafecito con Sandra y con... Aquí está la mía. Muéstranos tu cafecito, Alfredo, por favor. Cafecito, mira, ese es mi cafecito. Mira, aquí tengo mi taza y aquí tengo mi café para que vean que es de veras. Yo sí tomo café. Soy en Seattle. Esa es una French, como le llaman, es una cafetera francesa. Entonces yo estoy tomando café. Yo sí estoy tomando café, pero bueno. Bueno, es el mediodía aquí y está nublado. Ok. Nosotros ahorita, bueno, aquí aparece como si estuviera otoño, pero nomás vas afuera y hay un calor grande. Genandi nos dice buenas tardes. Dice, es Andrés Genan. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar. No sé si Miguel querías decir algunas palabras antes. Alfredo, te voy a dejar que te, ¿cómo se llama? Que te presentes nomás rapidito por si acaso alguien no te conoce. Bueno, soy Alfredo Peregrino, estoy en Seattle, soy lo que se llama Mission Developer, desarrollador de misión. Tengo una congregación bilingüe que empezamos, es lo que se llama, es una church plant, es una plantación de iglesia. Empezamos en 2014 y es bilingüe, tengo mis servicios en español y en inglés al mismo tiempo. La teología del ministerio se basa en la unidad y entonces es lo que estoy haciendo ahorita. Dígame si te hablo muy rápido, porque a lo mejor voy a hablar un poco más despacio. Entonces, como buen chilango. Eres chilango, ¿verdad? soy de la Ciudad de México, que hay una diferencia. Hay una diferencia enorme. Chilango y chilangos. Los chilangos que vienen de las provincias y se quieren adaptar, pero es un término peyorativo, pero yo soy de la Ciudad de México, de la ciudad más grande del mundo, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Wow. ¿Vas a visitar de vez en cuando? Acabo de estar en México ahorita, estuve en agosto, estuve por 3 semanas, estuve con mi familia, estuve en la Ciudad de México, estuve en Colima, donde vive mi mamá, estuve en San Miguel de Allende, muy bonito. ¿Dónde más estuve? Nada más, o sea, estuve paseando, fui a la playa, a solearme, porque aquí no hay sol, en Sierra no hay sol. Ya me empiezo a deprimir, necesito mi vitamina D. D de dedo. No, si te deprimes, ya oscurece a las 5 de la tarde, imagínate. Nos cambia la hora, pero yo no me levanto temprano cuando dices que es para aprovechar el tiempo. Pues estoy en la región equivocada. Mira, vamos a comenzar con una pregunta que tengo. Para mí siempre me gusta preguntarle a las personas, ¿qué es lo más interesante que tú has visto en tu trabajo como church planter, ¿no? Como que realmente no tenemos una palabra en español que sea exactamente así, pero plantador de iglesias o alguien que comienza una iglesia. ¿Para ti qué ha sido lo más interesante? Para mí lo más interesante, más que, o sea, esa pregunta la puedes contestar de muchas formas. O sea, interesante es que tratas, yo creo que lo más interesante
es tratar de hacer algo por tu propia cuenta. Porque hacer un church planting, que será una plantación de una iglesia, lo interesante es que tienes que tener diferentes factores, tienes que conocer de muchas cosas, tienes que tener mucha confianza para que puedas desarrollar algo. En el caso mío, hacer una iglesia de la nada, que se dice en inglés, scratch, es empezar a hacer todo. Entonces, es antes cuando tú empiezas a crear las cosas y empiezas a darte cuenta de que podrías haberlas hecho de otra forma distinta. O estás aprendiendo. O sea, más bien lo interesante de un proceso de plantación de iglesia es que estás aprendiendo cosas conforme vas avanzando. Yo diría como lo interesante es como, ¿tú conoces lo que es un machete? Ujú. Ok, un machete. O sea, tener un machete es como empezar a abrir brecha, ¿no? Entonces empiezas a abrir brecha, empiezas a hacer camino. Y al mismo tiempo es difícil a veces, ¿no? Porque estás abriendo brecha, estás cortando ramas, estás cortando... Pero lo interesante también, en el momento que tú estás cortando ramas, tienes que ver las flores, ¿no? Tienes que verlo, las cosas positivas también. Eso yo creo que será lo interesante. No sé, es una opinión personal, pero... Claro, y me imagino que es tal vez difícil también porque, por ejemplo, mi hermano está plantando una iglesia en Manor, tú estás en Seattle, otras personas están en otras partes, y como que ni uno de ustedes, aunque se quieran ayudar, pero es tan diferente, ¿no? La gente en cada lugar es diferente y las necesidades también son diferentes. Claro. Como tú me decías, Hay diferentes contextos, ¿verdad? En el contexto en el que yo estoy, se dio en base, vi la necesidad de tener una iglesia, bueno, dentro de la iglesia episcopal, que fuera bilingüe, que fuera bicultural, porque yo creo que es importante que tengamos todos unidad. Entonces, dentro de mi contexto es como latinos y anglos o gente que reside en Estados Unidos que habla inglés, podemos entender nuestras culturas y estar juntos, ¿no? Porque muchas veces tenemos un servicio en español, que está bien también, o tenemos un servicio en inglés, y mucha gente no se reúne, mucha gente no se compagina, mucha gente no está conjunta, no está unida. Entonces, la idea nuestra es estar los dos juntos, ¿no? Entonces, como dice tu hermano también habla inglés y español al mismo tiempo. Entonces, la gente se siente bienvenida, la gente que está en Estados Unidos, que su primera lengua es español, se siente incluida, dice, oh, pues estoy aprendiendo inglés, o si ya hablan inglés, tienes hijos que no hablan español, entonces es como una interacción conjunta, pero es un contexto propio, ¿no? Es un contexto mío, es un contexto de Seattle, es un contexto personal porque mi esposa es de Bellingham, yo tengo dos niños, mi esposa habla inglés, ¿no? Entonces, en la familia tenemos una familia bilingüe y bicultural. Entonces, es una forma en que yo aplico la iglesia dentro de mi contexto. Uh-huh. por ejemplo, vi que tenías el altar para el Día de Muertos y me pregunto también cómo es que traen sus culturas, las personas que vienen a tu iglesia, cómo le haces para que puedan, para que, como dices, que todos se sientan bienvenidos, todos se sientan como parte del grupo? ¿Qué haces para ayudar con eso? Pues lo que se hace es escuchar, ¿verdad? O sea, la iglesia no es mía. O sea, la iglesia es de Dios y hay tradiciones que tenemos que respetar. Hay tradiciones del Día de los Muertos, bueno, que es tú sabes, básicamente esas tradiciones se aplicaron al calendario cristiano. All Souls Days y todos los días de todos los santos. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, yo tengo gente de Oaxaca, ¿no? Una comunidad de Oaxaca. Hay gente de partes, tengo gente de todos los países, tengo hasta de Perú, imagínate, para que no digas. Tengo de Perú, fíjate. Ahora hasta Seattle tengo de Perú, tengo de Cuba, tengo de Chile, España, tengo de México, etcétera. Y dentro de México tienes diferentes comunidades Claro. y la gente de Oaxaca, ¿no? Y he trabajado con la comunidad de Oaxaca, es un grupo cultural muy, muy importante en Seattle. Entonces, es honrar sus tradiciones, ¿no?
Entonces lo que yo hice fue un tapete de sand painting, que le llaman, un tapete de arena, que se utiliza mucho en Oaxaca, el Día de los Muertos. Entonces, esos tapetes lo que haces es cuando la gente falla, la gente ordena los tapetes y en 9 días lo quitan, ¿no? Pero fue un ejemplo de cómo invitamos a otra gente a expresar sus culturas, ¿no? Claro. Y este tapete fue diseñado por un artista oaxaqueño que también hizo el altar de Día de Muertos o la exhibición en el Seattle Art Museum. Entonces, yo llevo 25 años aquí en Seattle y yo también trabajé haciendo instalaciones en el Museo del Seattle Museum, en el Seattle Art Museum, en el Museo de Arte de Seattle en los 90s. Entonces, conoces a los artistas, entonces ya nos conocemos todos. Llevamos aquí toda la vida, entonces trabajamos juntos, ¿no? Es una forma de mezclar las artes con nuestras tradiciones y nuestra religión, nuestra denominación en este caso. Bueno, te voy a dar una pregunta de Marcia que quería saber, ¿cuál es tu versículo favorito y por qué? Mi versículo favorito es, para mí es el Salmo 51, Create me a clean heart, God. Creo que es el versículo 11, por ahí, el Salmo 51. A ver, lo vamos a buscar por Google. Versículo, este Salmo 51 para mí es un salmo penitencial y es el salmo que me recuerda siempre que es lo que tengo que quiero que Dios cree en mí un corazón limpio. Porque estamos siempre, o sea, en nuestras oraciones, en las mañanas, en el oficio de lectura, en las oraciones matutinas que tenemos, en el daily office, o sea, siempre tenemos la confesión, ¿no? Tenemos la confesión de reconocer que cometemos errores. Entonces, para mí siempre crea en mí un corazón limpio, Señor, porque a veces yo no tengo la fuerza para hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Es o no? Es 51:10 en la Biblia, pero no sé si me falló por uno. Pero no sé si tal vez en el leccionario o en ¿cómo se llama? El libro de oración común tú sabes como algunos se cambian. Así bueno, sí. Así que tal vez será el 11. También tengo otra pregunta. Para mí es el fíjate que lo leo en inglés. Create in me a clean heart, O God, and sustain me with your Holy Spirit, ¿no? Crea en mí un corazón limpio, Señor. Eso es uno de tantos favoritos, ¿no? De tantos los favoritos. Sí. ¿Cómo se llama? Andrés nos pregunta, ¿cómo desmembrar el aspecto cultural que muchas veces se vuelve pagano con lo que Dios nos demanda al pedir culto solamente a Él? Ay, esa pregunta parece de General Ordination Exam. Ya parece que me están haciendo examen de... Bueno, sabes que cuando se hace para ordenación te hacen los exámenes, ¿no? De pregunta, ¿verdad? Así ya tienes... y en 15 minutos tienes que resolverla, ¿no? Bueno, perdón. ¿Cómo desmembras? O sea, ¿qué significa desmembrar? ¿Cómo descontextualizas? A ver, ¿me la puedes repetir otra vez? Sí. ¿Cómo desmembrar el aspecto cultural que muchas veces se vuelve pagano con lo que Dios nos demanda al pedir culto solamente a Él? O sea, yo siento que desmembrar, yo siento que depende de qué entendamos para pagano. O sea, para mí, yo creo que Dios habla en distintas culturas, Dios habla en diferentes idiomas, Dios habla en diferentes expresiones. Para mí, nadie tiene la verdad. Para mí, Dios es un Dios inclusivo, es un Dios misterioso, es un Dios que no conocemos, es un Dios pero que está presente en nuestras vidas. Y para mí, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, ¿cómo buscamos las cuestiones paganas? ¿Pagano hasta qué punto es pagano? Por ejemplo, si yo tengo un tapete oaxaqueño en la iglesia, mucha gente puede decir es un tapete pagano. O si tengo una imagen de la Guadalupana que la tengo, puede decir, bueno, es una imagen pagana. Pero hasta qué punto Dios se manifiesta y se utiliza esas expresiones culturales para manifestarse, ¿entiendes? Entonces yo no creo que tengas que desmembrar, yo creo que más bien es escuchar a Dios en diferentes. Si realmente adoras unas imágenes y realmente no estás viendo a Dios, eso es lo que se llama adorar imágenes o ser pagano, ¿no? O si, bueno, ¿cuál es el pagano? Adorar el dinero, adorar
tus vicios, ¿no? O sea, para mí el ser pagano no se manifiesta en las imágenes o en la misma cultura. Para mí ser pagano se manifiesta en las expresiones que hacemos en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestros hermanos. Entonces, en el caso de desmembrar tradiciones o descontextualizar, yo tengo una opinión distinta, ¿no? ¿Tiene sentido lo que dije o nada más? ¿O me enredé más? No. ¿O me enredé más? Sembraste más. O desmembrar para mí es como pues, me imaginé un chivo y lo estaba sacando las tripas ahí para la barbacoa, ¿no? Pero pues, bueno, con todo respeto, Andrés, con todo respeto, no estaba pensando. Muy bien, gracias. Una pregunta Salud. de María, porque con todo lo que está pasando en las noticias, ¿no? Dice, vimos en las noticias que un hombre mató a 26 personas en una iglesia pequeña. ¿Qué le dirías a personas como María que dice y pregunta, como cristianos sabemos que necesitamos diferentes leyes y tenemos que actuar, pero tenemos los sentimientos de impotencia, enojo y dolor? ¿Qué le podrías decir tú a las personas que están sintiendo eso ahorita, como cristianos, ¿no? Que no sabemos qué hacer? Yo siento que tienes que honrar tus sentimientos, ¿verdad? You have to honor your feelings. Tienes que aceptar lo que sientes. Y el enojo es una parte de esto. La cuestión que si tú empiezas a odiar, o sea, obviamente es una acción repulsiva, es una acción horrible, pero o sea, no estoy en ese papel. O sea, a mí no me mataron a ninguna persona cerca, ¿no? Entonces no sé qué sentir. Lo que sí me ha pasado a mí es, yo tuve un amigo que lo mataron a balazos, ¿no? Joaquín, en paz descanse, en 2005. Él y yo hacíamos música y él le dieron el five shotgun, le dieron cinco con un shotgun en la espalda, o sea, desbaratado. Y yo asistí al juicio, ¿no? Fui al juicio, al juicio del tribunal, etcétera. Y vi al asesino de mi amigo. Una persona dice, pero esta persona, ¿cómo es posible que disparó, no? Yo no tuve odio en ese momento. Yo le dije a la persona, sabes que yo te perdono, pero también le dije al juez, tenemos que cuidar a la gente. O sea, para mí, yo no sé si esta persona va a dispararle a otro amigo mío, ¿me entiendes? O sea, es como, o sea, yo te perdono, yo no tengo, pero es responsabilidad de la juez de encarcelar a la persona, ¿no? Pues no sabemos si está mal el cerebro o no. Obviamente, ¿qué pasa en estas cuestiones? Tenemos una cultura de violencia, tenemos una cultura que venden, hay más pistolas que personas, yo creo, ¿no? Entonces, siempre estamos caminando, nunca sabes cuándo te va a llegar, nunca sabes cuándo te va a pasar algo, ¿no? Y para mí eso es una cosa bien trágica, pero tampoco puedes vivir con miedo, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, hay que cerrar las iglesias, hay que poner detectores. O sea, vas a ir a los restaurantes, no puedes vivir con miedo, o sea, como dice un dicho, cuando te toca, y aunque no te toca, y cuando te toca, que te quites, no sé cómo se dice el dicho, ¿no? Pero es trágico, ¿no? Es una cuestión trágica. Tuvimos hace el año pasado el Homeland Security, el departamento de Homeland Security, ¿cómo le llamas en español? ¿Seguridad de la nación? De la nación, sí, ¿no? Entonces venía una persona a la iglesia y habló sobre este tipo de cosas, porque justo cuando mataron a los 9 afroamericanos en la iglesia el año pasado, hace 2 años, y entonces para prepararse como iglesia, entonces lo que él dijo, ¿sabes qué? Tienes 3 opciones, ¿sí? Si tienes una persona que entra con una pistola o pelea con él, atácalo. Otra es que corras y otra es que te escondas. Entonces tienes que utilizar tus instintos, ¿no? No puedes dejarte, o sea, la idea es, si puedes atacarlo, te va a matar, te va a disparar, o sea, trata de atacarlo también, defenderse. O sea, la idea es, bueno, lo estaba hablando desde el punto de vista del Homeland Security, ¿no? De defenderse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo diría que pedir por la gente es orar, ¿no? Pero también orar, como mucha gente dice, la oración, si como dice el Papa Francisco, dice, bueno, ora por los pobres, pero si no los das de comer, tu oración no va a servir de nada.
Sí, oremos por la gente, pero también ahora tienes los congresistas, tienes tus senadores, empezarles a avisarles, sabes que yo estoy en contra de que sigan habiendo leyes contra que haya armas, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de acción en ese sentido. Pero no sé más que, no sé qué puedo decirte. Y con eso también, Wendy preguntaba, durante ese tiempo cuando las personalidades conocidas, o sea, las personas en los medios, dicen que la oración no es suficiente, como creyentes, ¿cómo podemos contestar? Después de tanta tragedia, ¿cómo explicamos como cristianos el poder de la oración? No es que la oración sea suficiente, yo creo que es una cuestión de interpretación. Lo que tratan de decir cuando la gente dice es que ya estamos cansados de que los políticos, no, digo, en las iglesias oramos, eso es nuestra. De hecho, estaba viendo en Facebook, creo que el obispo de Atlanta escribió un mensaje parecido, no sé, tengo que checar, en el que decía, no me piden que ore. O sea, si la gente dice, tenemos que orar, cada que matan a alguien, vamos a orar. O sea, entonces ya se convierte en la oración sin acción no tiene sentido, ¿sí? En ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones, cuando estás cansado, cuando ves una y otra vez Perdón. cuando ves una y otra vez que la oración tiene sentido, nosotros sabemos el poder de la oración, pero cuando los políticos dicen, vamos a orar por la gente, vamos a orar, les dan mis oraciones, no tiene sentido, porque los políticos están para defendernos, para protegernos, ¿no? Entonces, o sea, en el caso de Wendy, sí, o sea, tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Tenemos que orar, y yo creo en el poder de la oración, pero no solamente la oración por sí misma, dejarla ahí. Tienes que tener obras, tienes que actuar también, ¿no? En el mismo, no sé si el libro luego checo el Facebook, el statement que hizo este obispo de Atlanta, creo que es de Atlanta que lo dijo, y habla precisamente sobre esto, de que tenemos que actuar, ¿sí? Y la oración es importante, claro que es importante. Andrés dice que leía una serie de comentarios en los que coinciden que la peor arma que existe es el odio y el corazón lleno de mucha maldad. Sí, y dice, las obras van de la mano junto a la fe. Yo creo que también tenemos una pregunta de Edgar, entonces voy a ver si podemos tenerlo aquí. Edgar de Ecuador o cuál Edgar, ¿de dónde? De Ecuador. Hola, ¿cómo están Hola, ustedes? ¿Cómo estás? Pensé que no había podido conectarme, pero me pude conectar, gracias a Dios. No, interesante el tema que ustedes están tratando. Yo quisiera saber cómo nosotros, como iglesia episcopal, podemos ayudar y promover con la gente, con la sociedad, el uso, no usar armas, o sea, promover ante la gente el lenguaje de paz, el lenguaje, no el odio, pero sobre todo a esas personas que tienen un arma en su casa, que porque se lo permite la ley, decirle, oye, si con esa arma vas a poder tener un problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a esa gente que no la use, que la entregue? Siento que ese es un trabajo que podemos hacer nosotros desde la iglesia. Sí, yo creo que es importante. Depende también del contexto donde tú vives, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está muy arraigada la cultura del Second Amendment, o sea, el amendment, el segundo, de la Constitución que dice que uno tiene que portar armas, etcétera. Pero nos podemos ir a la historia X, ¿no? De que las armas se usaron solamente para defenderse en el tiempo de la Revolución. Pero es importante también, es mencionar, digo, si tienes tus armas, yo por ejemplo la formación que yo tengo, siento que la gente no tenía armas, ¿no? Pero sí, pero más que hablar sobre no tener armas, es hablar sobre, porque hay mucha gente que sí se opone, pero para mí las armas más peligrosas, Edgar, son las armas assault weapons. Para mí son las armas, no es una pistola calibre 22, no es una pistola calibre 38. Para mí es un tema muy controversial que estamos, pero para mí lo más difícil
las armas que han matado a la gente desde Vegas, desde esta tragedia que tuvimos en Texas, son assault weapons, son las cuernos de chivo, son las AK-47. Y esas armas se dispararon después del 2009, si no me equivoco, 2009, cuando prohibieron cuando se quitó el ban de las assault weapons. Entonces la gente compra, puede ser la tienda que compras un cuerno de chivo por $500, $700. Esas son las armas que matan. Son armas de uso militar. Esas son las que tenemos que prohibir, esas son las que tenemos que luchar para prohibir, ¿no? Y esas son las que matan, nos hemos dado cuenta, son las que han causado más tragedias. Desde Orlando, desde todos, o sea, hazle Google, todas las armas que han utilizado son armas de uso militar. Entonces, para mí esas son las armas, son las armas que están matando, ¿no? Como dices a la gente, las armas, o sea, pues obviamente yo no tengo ninguna pistola, o sea, es actuar por el ejemplo, ¿no? No le vas a decir a la gente qué es lo que tenga que hacer, pero yo le puedo decir a la gente, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna arma, yo no tengo ninguna pistola, yo no tengo ningún rifle. Yo creo en la paz y como dices, si me toca, pero yo no voy a tener ninguna arma. Pero lo que sí, creo que la acción nuestra como iglesia, como el grupo de obispos que están en contra, en inglés se llama, ¿cómo se llama? Guns Against Guns, en contra de las armas. O sea, tienen comunicados excelentes diciendo, ¿sabes qué? Atacando al Congreso, a tus representantes locales, son la gente que tienes que influir para que se prohíba ese uso de armas, ¿no? Esa es mi opinión, no tengo más que decir, pero para mí es el assault weapons el problema, y eso es lo que creó también destapó el narcotráfico en México también, ¿no? El hecho de que los narcotraficantes puedan tener armas de uso militar, pues tienen mejores armas que la policía municipal, por ejemplo. Entonces hacen lo que quieren, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema. El problema para mí son los assault weapons, las armas de asalto, ¿no? Militares, nada más. Gracias, padre. Tenemos una pregunta de Angélica que lo puso en Facebook Live. La primera era si tomas tu café con leche, pero eso no va a ser un chistecito, yo creo. No, ¿sabes qué? Toma café con leche. Pero la segunda es, ¿cómo podemos compartir nuestras tradiciones y culturas en este país de una manera eficaz? Específicamente en nuestras iglesias donde compartimos con miembros americanos o anglos, me imagino, que tal vez no sepan de nuestras tradiciones. Yo creo que es haciendo, ¿no? El haciendo. En el caso de una tradición que tenemos nosotros, para mí es una tradición que está muy integrada en mi cultura, es la tradición del Día de los Muertos. Y 8 días de muertos desde el 92, que estoy en Seattle, tengo mi altar de muertos, hacemos exhibiciones. Entonces yo creo que haciéndolos, ¿no? Y explicando por qué las haces. De hecho, cuando nosotros empezamos en 1992 a hacer los altares, de repente el Seattle Art Museum nos invitó, yo llegué a hablar con el Seattle Art Museum para hacer exhibiciones y se abrieron las puertas y de repente todo empezó a caminar. O sea, es presentar lo que tú tienes, es presentar y poder articular cuál es tu tradición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus tradiciones? Cada cultura tiene una tradición distinta. Para mí, una tradición muy importante es el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Las posadas también, la celebración guadalupana. Para mí, yo tengo tradiciones que son parte de mi propia cultura. Y bueno, y las vivo, y las hago, y las explico, ¿no? O sea, nadie tiene derecho de decirte, de apagarte sus propias tradiciones, ¿no? Es una tradición que se ha pasado de generación en generación. Tú en Perú tienes tus propias tradiciones, no sé cuáles son tus tradiciones. Tal vez tomar cafecito, ¿no? Pero... Comer cuy. O quick, ¿no? Cuy. O comer en México, pues, igual comes tu chamoy en México, te comes tu chamoy. El cuy, acuérdate del cuy. El guinea pig, cuy. Estás muy seria, o sea, estás muy seria, Sandra, ¿eh? Estás muy seria. Te digo que es eso del cuy, no sé si me escuchabas. El quick es un chocolate, ¿no? El quick. Cuy. ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos de eso del guinea pig, el cuy? ¡Oh! ¡Qué mala eres! Aquí tengo mis guinea pigs. Te voy a quitar porque se los vas a comer. Mira, tenemos un minuto más, así que de Oscar Rosso nos dice, how or what are we doing? ¿Qué estamos haciendo para, ahora no puedo pensar en español, build disciples, hacer discípulos en la iglesia episcopal
el Ministerio Latino de la Iglesia Episcopal y cómo estamos invitando a nuestras hermanas y hermanos en la comunidad angla para este trabajo divino. Pues, Los discípulos. Para mí es inmediatamente involucrar a la gente, ¿no? En un contexto sencillo, o sea, tenemos un minuto, pero para mí en un contexto X es involucrar a la gente. En cuanto la gente viene, inmediatamente les pones a hacer algo que hacer. Les das algo que hacer. Una persona que llega a tu iglesia, la pones a leer. En mi caso, en mi contexto, yo soy bicultural, ¿no? Entonces yo trato de poner a los anglos a leer en español. Que tengo acento, no me importa, practica. Y a los latinos que les falte el inglés, no, que debe una lectura corta, padre, no me importa. Y ahí los tienes practicando. Entonces, es una forma de empoderarlos, ¿no? Y empoderas a los latinos y empoderas a los anglos. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Las lecturas. Sí, tengo acento, pero no importa, la gente también tiene acento. Y es lo que Regálame un minuto, Sandra. Ok. Sandra, no, quiero aprovechar este momento que estoy con un mexicano y que tiene tan arraigada la cultura, porque él es muy mexicano. Y sobre el rito o sobre la costumbre de hacer los altares de los muertos para el Día de los Muertos. Para nosotros en Latinoamérica, más abajo de México, no tenemos esa costumbre y para algunos es un encuentro cultural que nos pesa. A mí particularmente me pesa lo veo bonito y me parece agradable como cultural y lo veo como una vitrina. Pero en el caso de ustedes que lo sienten tan arraigado, que tienen una cultura hacia la muerte, ¿cómo hacerle ver a esos latinos como nosotros, los de abajo de México, esa cultura? ¿Cómo la explicarías tú para que nosotros no nos pese tanto culturalmente? No creo que sea tanto, es una forma para mí el Día de los Muertos es recordarlos, ¿no? Es honrarlos y tenemos expresiones artísticas para hacerlo, ¿no? En el caso de pones un tapete o puedes hacer un altar, pones su veladora, es recordar simplemente, es una forma de recordar, ¿no? En todas las culturas existe, Edgar, en la cultura, en todas las culturas indígenas, cada cultura tiene una expresión distinta. Por ejemplo, los tapetes existen en África, existen en Australia. Todo el mundo celebra. Nosotros somos un grupo, por ejemplo, en México tenemos 62 grupos indígenas vivos, ¿sí? Ustedes en Ecuador tienen grupos indígenas. O sea, las tradiciones nuestras no son mexicanas, son grupos indígenas que tenemos una historia impresionante como ustedes lo tienen. Tus grupos indígenas en Ecuador también lo celebran, ¿sí? Entonces, como dices, es honrar, o sea, es respetar las tradiciones. Si tú tienes unas tradiciones que tú eres que traerlas a la iglesia, las escuchamos, ¿no? Y vamos a participar todos, porque todos somos un cuerpo. Entonces, para mí no impones tradiciones, o sea, explicas. Y te digo, en la iglesia que tengo gente de todas partes. Tengo de Perú, tengo de Chile, y todos participan en la celebración del Día de Muertos. A todos les encanta. Es una forma de honrar a nuestros difuntos. Todos tenemos difuntos. Entonces es una expresión y es una forma, es un lenguaje X que tenemos y eso es lo que yo hago y les explico. Pero también estamos abiertos a todas las tradiciones que tenga la gente, ¿no? ¿Edgar? Sí. Sin imponer, por supuesto. ¿Sí? Entonces tiene sentido lo que dije. Gracias, Edgar. Sí, tiene mucho sentido. Muchas gracias. Yo creo que eso estábamos hablando también con Miguel antes y contigo también, Peregrino, que cuando estábamos hablando del folleto de final de vida, que muchos de nosotros los latinos nos da, ahí lo tienes. Yo también lo tengo. Pregúntame todo lo que quieran, qué página. Ahí también lo tiene, yo también lo tengo acá. A ver, ¿dónde está? ¿Lo tienes tú? Ahí está. Ahí está. También el mío. Todos. Pero es algo que a veces nos choca, ¿no? Nos dice como, ay, la muerte. En vez de pensar que estamos honrando la tradición y estamos, ¿cómo se llama? Nomás diciendo que todo lo que hacemos es para Dios, ¿verdad?
Pero sí, muchas veces nos choca mucho lo de la muerte. Yo creo que es algo interesante de nosotros los latinos, ¿verdad? No sé si es igual con los anglos o con los negros, no sé cómo es porque no he estado mucho, pero sí, yo he visto también, como estabas diciendo tú, con los nativos, que también celebran la vida, ¿no? Y a través de la muerte. ¿Alguna otra pregunta o quieres otro comentario, Alfredo, antes de que nos despidamos Antes de que nos acabe el 20, se nos acaba el 20. No, yo creo que es importante, lo que quiero mencionar aquí es que lo que me gusta que estamos haciendo ahorita es un cafecito. Yo no soy ninguna autoridad, no tengo ninguna expertise, yo creo que todos compartimos el conocimiento, todos somos iguales. Entonces, para mí lo importante es que todos estamos compartiendo, ¿no? Hacemos preguntas, contestamos. Y yo creo que para mí eso es muy importante lo que están haciendo ustedes, es darle voz a la gente que no tiene voz, ¿no? O sea, yo no soy obispo, no tengo ningún cargo X, o sea, soy un pagador de iglesias normal, común y corriente, pero con mi cafecito y todo. Pero lo importante, lo que están haciendo es que tenemos que tomar voces de todo el mundo, ¿no? Y cuáles son las voces de nuestra propia iglesia, cuáles son nuestras expresiones. Yo estoy dando una opinión X y me gustaría también escuchar otras opiniones, que sigas invitando a gente que tome cafecito y empezar a hacer preguntas, empezar a interactuar y empezar a conocernos, empezar sí, a través de estos medios, que a veces es muy difícil porque los vemos cada año, cada 2 años, pero por medio de la tecnología nos estamos acercando todos y podemos expresar nuestras propias inquietudes, nuestras propias dudas, nuestras aportaciones, etcétera, ¿no? Así es, Verónica Godínez, ella es en Indianápolis, dice, recientemente en la catedral lo que hicimos fue invitar a otros miembros de otros países que nos compartieran cómo celebrar el Día de Muertos y de esta forma aprendemos unos de otros. Exacto. Saludos a Verónica, claro. Sí, a Angélica le gustó mucho lo que dijiste, no impones, sino que explicas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Así que esa es la idea. Ajá. Sigue. No, esa es la idea, no imponer, es explicar, es articular, ¿no? Y respetarnos, ¿y cómo podemos hacerlo? Cuando la iglesia episcopal, 70% de las personas vienen de otras tradiciones. Entonces no podemos no podemos imponer, o sea, si la iglesia episcopal funciona, es porque gente viene de muchas tradiciones. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que participar, tenemos que integrarnos, ¿no? Tenemos que escucharnos unos a los otros. Y cada quien es distinto, ¿no? Estoy hablando de la cultura. Ahora, si abrimos la caja de Pandora, pues tenemos, no sé, ya hay expresiones sexuales, hay grupos LGBTQ community, mucha gente lo acepta, mucha gente no lo acepta. Entonces, tenemos que siempre escucharnos todos, porque somos unos en Cristo, ¿no? El bautismo nos ha dado la identidad, no, ya en serio, el bautismo nos da una identidad de somos iguales. Ya no existe el griego, ni el judío, ni el hombre, ni la mujer, todos somos unos en Cristo, y es lo que estamos haciendo. Así es. Salud. Muchas gracias y gracias a los que estuvieron con nosotros. Gracias, Germán, por estar con nosotros también. Andrés, perdón. Y nos vemos la próxima. Sigamos. Muchas gracias, Tita. Luego te mandamos un texto. Adiós. Gracias. Bendiciones. Gracias, Edgar. Ya me voy. Bye bye, Miguel. Bendiciones otra vez y muchas felicidades por tu posición. Gracias. Chao. Stop.